Queridos beneficiarios del Seguro Social, pues el día de hoy traemos, se podría considerar como malas noticias. Como bien sabemos, lamentablemente el ajuste por costo de vida, el COLA del Seguro Social para el año 2025, ya ha tenido varias predicciones de diferentes grupos expertos en el tema del Seguro Social. Y pues este COLA está en camino de producir una posible sorpresa desagradable. Como siempre es importante estar preparados para estos posibles cambios que pueden afectar nuestros beneficios y pues poder planificar en consecuencia a estas acciones. Permanezcan con nosotros para obtener más detalles sobre esta situación y cómo van a poder enfrentarlas. Recuerden darle un me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, ya que de este modo nuestra información les llega a ustedes de primera mano. En el mes de marzo, los casi 50 millones de jubilados que cobran sus prestaciones del Seguro Social se han estado llevando por lo menos un promedio de $1,900 como pago. Aunque esto puede no parecer mucho, un estudio del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas encuentra que el Seguro Social ha logrado reducir la tasa de pobreza en los adultos de 65 años o más al 10,2%, desde un 38,7% estimado si es que este programa no existiera. Además, la encuestadora National Gallup ha demostrado que hasta el 90% de los jubilados encuestados afirmaron que dependen prácticamente de sus ingresos del Seguro Social, y pues de alguna manera lo necesitan para poder pagar sus facturas. Dada la importancia que tienen los ingresos del Seguro Social para el bienestar financiero de la mayoría de los trabajadores jubilados, así como también de los beneficiarios sobrevivientes, y de los trabajadores con discapacidades a largo plazo, ningún anuncio es más esperado que el ajuste por costo de vida que es revelado por la Administración del Seguro Social cada mes de octubre cada año. Para empezar, debemos comprender qué es exactamente el COLA del Seguro Social y cómo es que esto afecta a los beneficios. La mejor manera de pensar en el COLA del Seguro Social es como el mecanismo que ayuda a los beneficiarios a mantenerse al día con la inflación. Si aumenta el precio de una canasta colectiva de bienes y servicios que compran regularmente las personas mayores, lo ideal sería que los beneficios de seguridad social aumentaran en la misma cantidad para garantizar que no se pierda el poder adquisitivo. Antes del año 1975, los ajustes por costo de vida eran asignados arbitrariamente por sesiones especiales que tenía el Congreso. En aquel entonces, solo se aprobaron 11 veces los ajustes por costo de vida entre el año 1940 y 1975. Y no se realizaron ajustes inflacionarios en toda la década de 1940. Fue que a partir de 1975, que el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores administrativos urbanos se convirtió en la medida anual de inflación que utiliza la Administración del Seguro Social para determinar el ajuste por costo de vida para el programa. Y es que este índice tiene 8 categorías de gasto primarias y aparentemente innumerables subcategorías, todas las cuales tienen sus respectivas ponderaciones. Estas ponderaciones son las que permiten que este índice se reduzca a una sola cifra cada mes, lo cual facilita las comparaciones año tras año para determinar en qué dirección se han dirigido los precios agregados para una amplia canasta de bienes y de servicios. Sin embargo, la Administración del Seguro Social no se basa en las lecturas de este índice de un año completo para calcular el COLA anual. Más bien, solo tienen en cuenta en este cálculo las lecturas del tercer trimestre, que corresponde desde julio hasta septiembre. Si la lectura promedio de este índice en el tercer trimestre del año actual
aumenta con respecto a la lectura promedio del tercer trimestre del año anterior, entonces se ha producido inflación y los beneficiarios del Seguro Social deben recibir un pago mayor el próximo año. La cantidad que aumentan los pagos está determinada por el aumento porcentual año tras año en este índice promedio del tercer trimestre, redondeando a la décima del porcentaje más cercana. Pues en los últimos 3 años, los beneficiarios del Seguro Social han estado disfrutando de ajustes por costo de vida superiores al promedio. En el año 2022, 5,9%. En el año 2023, 8,7%. Y en este año actual, 2024, 3,2%. Si bien el COLA del 2025 ya se estaba perfilando como un poco más difícil hace unos meses, al menos una actualización sugiere que los pagos aumentarán en una cantidad mayor de lo previsto anteriormente. Pues en el mes de febrero, la Liga de Ciudadanos Mayores, un grupo no partidista que promueve temas muy importantes para las personas mayores, proporcionó un pronóstico de un COLA a largo plazo para el 2025 del 1,75%. Cuando este se redondeó al 1,8%, implicaba que el beneficio promedio para los jubilados estaría aumentando aproximadamente $34 por mes el próximo año. Pero en la última actualización que nos brindó este grupo, publicada exactamente el 10 de abril, su pronóstico del COLA a largo plazo para el 2025 ha incrementado al 2,6%, el cual casualmente es el COLA anual promedio que hemos tenido en los últimos 20 años. Este aumento de 85 puntos básicos con respecto a la estimación anterior del COLA para el 2025 de este grupo tiene todo que ver con la tasa de inflación más alta que nos lanzó el índice de precios al consumidor. La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos ha informado un aumento interanual del 3,5% tanto para este índice de precios como para uno de los más complicados que es el índice al consumidor urbano en marzo. Entonces, esto representa una modesta reaceleración en la tasa de inflación para ambos índices. Prácticamente nos quieren decir más inflación en ambos índices. Basado en los $1,900 que un jubilado promedio se lleva a casa, un ajuste del 2,6% por costo de vida estaría aumentando los beneficios en casi $50 extra por mes el próximo año. Pero ¿por qué esto es una mala noticia? Sobre el papel, la perspectiva de un beneficio mayor al previsto en el 2025 probablemente suene genial para todos los beneficiarios del programa. Pero hay más en el COLA del Seguro Social de lo que parece. La razón principal por la que la tasa de inflación se ha mantenido obstinadamente alta en los últimos meses es la inflación de las viviendas. Refugio se refiere al costo de alquiler de una residencia principal. En esto vienen incluidos los servicios públicos, el alquiler equivalente de los propietarios, es decir, lo que los propietarios pagarían por alquilar su casa. Obviamente menos muebles y servicios públicos. En comparación con el trabajador promedio, las personas mayores pagan un porcentaje más alto de su presupuesto mensual para cubrir los gastos de alojamiento. Durante los últimos 12 meses, la inflación de la vivienda en el IPC-U llegó a un 5,7% sin ajustar. La desagradable comprensión para los jubilados es que incluso un aumento promedio en el COLA para el 2025 al 2,6% no va a tener ninguna posibilidad de compensar con los mayores gastos de vivienda a los que se enfrentan y se van a enfrentar el próximo año. En un mundo perfecto, pues, este índice captura con precisión la inflación que enfrentan los beneficiarios del Seguro Social. Pero desafortunadamente, el vínculo inflacionario del programa está lejos de ser perfecto. En mayo del año 2023, este grupo publicó un informe que comparaba los COLA agregados desde principios de este siglo con la inflación que han enfrentado las personas mayores debido a docenas de bienes y servicios comúnmente comprados.
Si bien los ajustes acumulados por el costo de vida desde enero del año 2000 han aumentado los beneficios en un 78%, los bienes y los servicios estudiados han aumentado colectivamente su precio en un 141% hasta el año 2023. Hablamos de el doble. En pocas palabras, el poder adquisitivo de $1 del Seguro Social se ha debilitado un 36% desde que comenzó este siglo. O sea que lo que equivalía en aquel entonces a $1, hoy equivale prácticamente a 64 centavos. Un cola estimado del 2,6% el año 2025 no va a ser ni media en esta pérdida constante de poder adquisitivo. De hecho, el aumento de los gastos en vivienda podría hasta exacerbarlo. El problema central que tiene el cola del Seguro Social es que el índice de precios al consumidor para asalariados y urbanos mide los hábitos de gastos solo para asalariados y trabajadores administrativos. Se trata principalmente de estadounidenses en edad que pueden trabajar, que actualmente no reciben beneficios del Seguro Social. Mientras tanto, el 86% de los beneficiarios del Seguro Social son personas mayores de 62 años o más. Son personas que ya no trabajan. En comparación con el trabajador promedio, las personas mayores gastan un porcentaje desproporcionado de su presupuesto en dos gastos: vivienda y atención médica. Dado pues que el índice de precios al consumidor para asalariados urbanos se centra en rastrear los hábitos solo de esos dos sectores, asalariados y trabajadores administrativos, no se está dando la ponderación adecuada a los gastos importantes que sí tienen las personas mayores. Pues hasta que los legisladores puedan arreglar esta medida de inflación del Seguro Social, es más que probable y más que seguro que el poder adquisitivo del dólar del Seguro Social siga disminuyendo.